Vamos a hablar de un tema así como de Grandes Ligas, entreverado, difícil, porque vamos a hablar de neurocirugía. Y cuando uno habla de neurocirugía, uno se imagina al científico loco de los muñequitos abriéndole la cabeza a una gente. Así que gracias al doctor Luis Orlando Vidó por estar con nosotros, para que de alguna manera nos ayude a romper el esquema de los muñequitos y de la cabeza abierta. José Orlando Vidó, por estar, para que nos aclare. Me gustaría saber cuál es la causa más frecuente por la que un ciudadano tiene que ir a un neurocirujano en la República Dominicana. Primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, la principal causa por la que las personas acuden a los médicos del sistema nervioso normalmente es el dolor de cabeza. Lógico, las personas pueden tener junto con el dolor de cabeza otros síntomas, pero lo que más le preocupa a la gente es cuando tiene un dolor de cabeza persistente. Una cefalea ad vitam. Sí, con términos bonitos, una cefalea. Entonces, un dolor de cabeza que normalmente le llama la atención al paciente porque no forma parte de un patrón que él conoce o que viene a romper un patrón que él ya conoce. Normalmente es una razón para que el paciente vaya a la consulta nuestra y le diga, doctor, yo quiero que usted me haga una resonancia magnética, porque ya los pacientes dominicanos van con la indicación de lo que quieren que le hagan. Afortunadamente, con el desarrollo de la tecnología y los medios de información y ustedes mismos han hecho que muchas cosas que antes eran exclusivas para el manejo de las personas que manejan el tema como oficio, como los médicos, sean de uso común. De hecho, mientras más la gente sabe, la gente común sabe sobre las particularidades de estos temas, más fácil se hace la prevención y el tratamiento temprano de estas condiciones. Muchas veces las personas tienen temor de tener un tumor cerebral y por eso van al médico. Y muchas veces, así como le dije anteriormente, le piden al paciente, al médico, que le indique una resonancia magnética. O sea, pero eso es un paciente que se atribuye a sí mismo el diagnóstico. Bueno, es que no es por el diagnóstico, es por el temor. Ah, okay. El temor induce a querer saber lo que hay. Okay. Lamentablemente, eso es bueno. Eso es bueno. Es decir, a veces el temor es, bueno, siempre el miedo es un mecanismo de protección, de autoayuda, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente le tiene temor a tener un tumor en el cerebro es porque la gente sabe lo devastador que puede llegar a ser la presencia de una lesión tumoral en el cerebro. La mayor parte de los tumores cerebrales son tumores gliales. Significa que vienen de la glía o del tejido cerebral per se. La segunda mayor causa de tumor intracraneal, entonces, son tumores de las envolturas del cerebro, que son los llamados meningiomas. Se llaman meningiomas porque surgen de las meninges, específicamente de una de las meninges, que es la aracnoide. La mayoría de los meningiomas son tumores benignos, no son tumores cancerosos. Alrededor del 93% de los tumores meningios son llamados grado 1 o totalmente benignos. Pero yo le voy a hacer una pregunta que no sé, pero quizá mucha gente en su casa se lo esté haciendo. Vamos a suponer que el meningioma en sí no es canceroso, pero yo imagino que el solo hecho de tener un tumor, un meningioma, aunque no sea canceroso, tiene que provocar algún tipo de lesiones en la persona. Lógico está. Que le van a alterar la vida. Lógico porque está. hay tumores que a ti te dicen, no, tú puedes vivir con eso. Sí, así es. Siendo benigno, y hay otros que te dicen, es benigno, pero tú no puedes vivir con eso. Lo que pasa es que la condición de benigno depende mucho del lugar donde esté aquello que llamamos benigno. El cerebro y la caja craneal es la CPU, es el lugar donde se procesa toda la información, es la que nos hace ser como somos, es la que nos hace estar hablando aquí, poder haber llegado aquí manejando, poder escucharla, poder hablarle, que usted me escuche y que los demás entiendan lo que estamos hablando, es porque tienen un cerebro que funciona. Entonces, cuando tenemos en riesgo nuestro cerebro, es algo muy importante. Tenemos la posibilidad de simplemente tener un tumor que ocupa un espacio y por ocupar un espacio genera un aumento de la presión, o por ocupar un espacio empuja estructuras que están adyacentes, que tienen funciones y que son alteradas. Los tumores meningios pueden estar en cualquier parte dentro de la cavidad craneal. Pueden estar en la convexidad del cráneo, es decir, la parte más superficial,
esos normalmente son pasibles de ser operados quirúrgicamente. El mejor tratamiento para un meningioma de la convexidad normalmente es la extirpación total. El problema es cuando esos meningiomas están en la base del cráneo, donde están los agujeros, por donde salen los nervios que nos hacen mover el rostro, que nos hacen ver, que nos hacen hablar, y entonces envuelven esos agujeros, comprimen esos nervios, cercano al nervio óptico, por ejemplo, o envolviendo las arterias que nutren el cerebro, y entonces la resección total quirúrgica se hace muy difícil o prácticamente imposible sin un riesgo de secuela para el paciente. Para esos casos, la mejor arma que tenemos disponible, que antes no existía en el país, pero desde el 2011 ya la tenemos, es la radiocirugía con el Gamma Knife. ¿Por qué? Porque con la radiocirugía nosotros podemos congelar el crecimiento de estas lesiones y producir reducción de su tamaño en más del 60% de los casos. O sea, es un tumor que está en un área que una intervención es peligrosa y se somete a un procedimiento que no es la extirpación. Exacto. Existe la posibilidad de que un paciente sea sometido a la extirpación total y en ese caso el simple seguimiento permite saber si va a haber que hacerle algo más. Estos casos la mayoría de las veces se consideran curados cuando tú extirpas el tumor y su base de implantación, el lugar donde se pega a la meninge. Pero si tú no puedes retirar todo el tumor o dejas, sabiendo que estás protegiendo funciones, dejas una parte, entonces la radiocirugía es la mejor arma para controlarlo. Pero hay algunos casos que de entrada sabemos que no los podemos extirpar y entonces podemos directamente hacer el tratamiento con radiocirugía. Cuando se habla de radiocirugía, yo la verdad que cuando oigo la palabra radio pienso en frecuencia. Lógico. Entonces, como persona de los medios que eres. Cuando se habla de radiocirugía, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a hablar específicamente de nuestra herramienta. La radiocirugía fue casualmente un concepto creado por un neurocirujano sueco llamado Lars Leksell. Él fue el creador del Gamma Knife, la herramienta que utilizamos, y consiste en la aplicación de una alta dosis de radiación a un pequeño volumen de tejido con una alta precisión. Entonces, nuestra herramienta es un dispositivo para aplicar radiación al cerebro. Consiste en, imagínense un aparato de resonancia magnética. No es un aparato de resonancia magnética, pero cuando uno lo ve de fuera, parece. Hay una camilla, dentro, además de la camilla hay como una caja, donde hay dentro una organización de 201 fuentes de cobalto 60, que es radioactivo, organizadas en una hemisfera. La mitad de una bola es una hemisfera. Entonces, estas fuentes están colocadas alrededor, todas apuntando al centro de esa hemisfera. Sí. Ahora como mismo, si te fueran a hacer una radiografía en una muela. Exacto. Pero grande. Estas fuentes apuntan hacia el centro de la hemisfera a través de unos agujeritos que se llaman colimadores, que son los que permiten delimitar el diámetro del haz de radiación que se va a aplicar. Y nosotros podemos controlar entre 4 y 18 milímetros el diámetro de ese colimador. Podemos entonces colocar el cerebro del paciente dentro de su cabeza en el centro de esa hemisfera para que la radiación le llegue allá. La gran ventaja es que la precisión con la que nosotros podemos colocar el paciente dentro de este aparato es submilimétrica, es decir, la precisión es por debajo del milímetro, es muy preciso. Esto hace que cada uno de estos 201 haces de radiación, cuando penetran al cerebro por caminos diferentes, no tengan capacidad de dañar el cerebro. Pero cuando se unen todos en el centro, tienen una alta efectividad en el tratamiento de la condición que estamos tratando. Es una concentración de rayos que va orientada a un punto específico. A un punto específico. Entonces, nosotros podemos con la radiocirugía, con el Gamma Knife, tratar con mucha seguridad los meningiomas, que son tumores benignos, sea como tratamiento único o como tratamiento coadyuvante de una cirugía. Podemos tratar los llamados tumores del nervio auditivo, que son los schwannomas del octavo par craneal. Ya hoy en día prácticamente los schwannomas no se operan, solo si son demasiado grandes. Podemos tratar malformaciones arteriovenosas. Pero hay schwannomas, aunque el schwannoma, por ejemplo, la tasa de malignidad es muy bajita. A veces hay schwannomas que son malignos. Sí, pero es algo extremadamente raro. Es más posible que un meningioma lo sea a que lo sea un schwannoma, pero aún así el meningioma también es muy difícil que sea una lesión maligna.
Podemos tratar, como le decía, además de las condiciones que ya hemos hablado, los adenomas de hipófisis como un tratamiento coadyuvante a una cirugía de resección para disminuir el volumen. Podemos tratar también las metástasis cerebrales. Las metástasis cerebrales prácticamente ya no se operan, solo si son lesiones muy voluminosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, en los pacientes de cáncer que tienen la desgracia de tener siembra de células tumorales al cerebro, con mucha precisión tratar las metástasis y hacerlas como si fuese evaporarse. Es el tejido tumoral que mejor reacciona a la radiocirugía, siendo que con esto podemos eliminar en la mayoría de los casos la necesidad de recibir radioterapia. La radioterapia consiste en dar radiación a todo el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? La radioterapia también controla las metástasis, pero la radioterapia las controla a un alto costo, en el sentido de que el deterioro cognitivo, la alteración de las capacidades intelectuales de la persona son deteriorados con la radioterapia. Yo vi a una persona que le dieron radioterapia y virtualmente borró. Borró. Lo resetearon, pero no volvió a cargar. Sí, borró. Entonces, y hubo casi que enseñarle lo que uno aprende cuando tiene 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes con metástasis son pacientes de cáncer, y el paciente de cáncer que tiene metástasis una vez puede tener metástasis de nuevo. Con radioterapia usted le controla las metástasis del momento, pero no les puede tratar las que no le han salido todavía. No puede tratarlas si le vuelven a salir. ¿Por qué? Porque la radioterapia al cerebro se puede dar una sola vez, en cuanto que la radiocirugía con el Gamma Knife se puede tratar tantas veces el paciente vuelva a tener metástasis. ¿Por qué? Porque ella es muy focalizada sobre la lesión y tiene muy poco efecto sobre la lesión, la región adyacente al cerebro. Yo tengo pacientes que han tenido la condición de ser pacientes oncológicos con metástasis múltiples, en la que le hemos tratado en 6 ocasiones diferentes de su vida, en periodos de 5 años, de 4 años, metástasis diferentes. Y son personas que mientras están en esa condición, no se le ha deteriorado su capacidad cognitiva y continúan su actividad profesional. Pero utilizando este procedimiento, ¿te pueden aplicar tratamiento por metástasis en distintos órganos o exclusivamente en el caso cerebral? Lamentablemente, la radiocirugía con el Gamma Knife es exclusiva para el cerebro y la cavidad craneal. Podemos llegar hasta el primer segmento cervical, de ahí para arriba, porque es un dispositivo donde se coloca, lo único que entra es la cabeza. Existen técnicas, tecnologías para aplicar radiocirugía extracraneal, pero con el Gamma Knife no se puede hacer extracraneal, es todo intracraneal. Es el gold estándar, el estándar de oro para la radiocirugía cerebral. Existen otros tipos de dispositivos, como aparatos que se utilizan para radioterapia, que pueden ser adaptados para hacer radiocirugía fuera del cuerpo, fuera del cerebro, en otras porciones del cuerpo. Pero el Gamma Knife es exclusivo para el cerebro y es la mejor manera de hacerlo, porque fue diseñado específicamente para ser aplicado en el cerebro. ¿Desde cuándo se está utilizando esta tecnología en República Dominicana? En República Dominicana desde el marzo del 2011. Es decir, que ahora estamos cumpliendo 7 años en donde ya hemos tratado con radiocirugía a casi 700 pacientes, con muy buena acogida. La llegada de la radiocirugía, del Gamma Knife a República Dominicana, vino, como quien dice, a ponernos en el mapa de la medicina internacional mundial, porque es algo que antiguamente estaba reservado a lugares de muy alta tecnología. Y el dominicano que necesitaba de un tratamiento radioquirúrgico tenía que irse a Miami, tenía que irse a Pittsburgh, tenía que irse a otros países, porque inclusive en la región adyacente, cercana a nuestra, no había radiocirugía. Hoy en día recibimos nosotros pacientes de las islas cercanas que vienen aquí de las Antillas Menores, vienen desde Centroamérica a tratarse con Gamma Knife sus patologías intracraneales, porque ya nosotros estamos en el mapa de lo que sería el tratamiento más sofisticado de las patologías cerebrales con radiocirugía. En el caso del paciente que es intervenido, ¿qué es lo que ocurre a posteriori? Bien, es una excelente pregunta esa, porque me da la oportunidad
de resaltar el hecho de que el paciente que se somete a una radiocirugía, aunque utilizamos la palabra cirugía, realmente no es una cirugía. La persona no tiene cortes, no le abren, no hay cortes, no hay anestesia general, no hay internamiento, no hay vendajes después de la cirugía. ¿Por qué? Porque el concepto es la aplicación de la radiación con la precisión de un bisturí, ¿de acuerdo? Con la precisión del bisturí, pero no durante un acto quirúrgico convencional. La radiación, cuando entra al cerebro, atraviesa todas las estructuras que están entre el emisor y el blanco quirúrgico, el blanco a tratar, pero no necesita cortar nada. Penetra a través de los tejidos, se concentra en el lugar. El paciente no tiene que abrirse la cabeza para aplicarse esa radiación. Para aplicarse la radiación, lo único que necesita es colocarse una corona, que se llama marco estereotáxico, que se coloca con anestésico local, la misma anestesia que le coloca a su dentista para tratarle una caries, en 4 puntos. Se fija la corona, con esa corona se hacen las imágenes que nos permiten localizar el lugar donde vamos a tratar, y posteriormente llevamos, bueno, aquí tenemos la imagen donde se ve... Terminamos en Frankenstein. donde se ve la forma en que la radiación, cada rayo, va introduciéndose hacia el lugar del tratamiento por un camino diferente. Y solo cuando se une a sus otros 200 compañeros rayos, entonces es que hace el efecto terapéutico. Cuando termina el tratamiento, que puede ser de unos minutos a unas horas, dependiendo de la cantidad de lesiones que se vayan a tratar, porque esa es otra cosa, se pueden tratar múltiples lesiones. Hemos tenido pacientes con condiciones congénitas que le llevan a tener múltiples meningiomas. Tuvimos recientemente una joven con 23 meningiomas intracraneales y que le tratamos una gran cantidad de ellos en una sola sesión y posteriormente le tratamos la otra cantidad. Entonces el paciente se le levanta de la cama donde está despierto oyendo una musiquita de su agrado y se le retira el marco estereotáxico, se le ponen unas pequeñas curitas en el punto donde se fijó, se toma algún refrigerio, un analgésico por si tiene algún dolor de cabeza y se manda para su casa. El paciente ni siquiera tiene que dormir en el hospital y en muchos casos las personas pueden reintegrarse a su actividad normal al día siguiente. El acceso a la tecnología, el acceso al sistema, el acceso al médico que puede aplicar la tecnología, ¿cómo es? Bien, actualmente en el centro somos un team, un equipo que consiste en 5 neurocirujanos, yo soy uno de ellos, hay una radioterapeuta, una radiooncóloga, que es la doctora Yasmín García, además de quien le habla, están los doctores Giancarlo Hernández, el doctor Dionis Rivera, el doctor Luis Suazo y el doctor Santiago Valenzuela, que son neurocirujanos y que todos tenemos la condición de tener el entrenamiento adecuado para realizar el tratamiento con radiocirugía y Gamma Knife. Tenemos un físico médico, que es el doctor Herwin Specter, tenemos un neuroradiólogo, que es el profesor Peter Stueter, que son ellos dos, con esos nombres raros son alemanes, y entonces nos ayudan en la parte del manejo de la imagen y el manejo, porque la imagen es fundamental en estos casos, de la parte física de la máquina. Los pacientes que quieran tener tratamiento pueden acercarse a cada uno de esos médicos, como médicos que van a ser los encargados del tratamiento, o puede dirigirse directamente al Centro Gamma Knife Dominicano, que está en Sedimat. Entonces, el paciente que quiera ser sometido al tratamiento podría ser referido por su médico de cabecera, que sea otro médico, y allá se le dan las informaciones y los requisitos. La gran limitación que estamos teniendo para la cobertura es el hecho de la inclusión de este tratamiento dentro de lo que llamamos el plan básico de salud. Mientras esta modalidad de tratamiento tan beneficiosa para tanta gente, potencialmente para tanta gente, no está incluida en el plan básico de salud. Esa camisa de fuerza que tenemos para tratar a los pacientes, el plan básico de salud, lo repito, el plan básico ya dejó de ser básico hace mucho tiempo. Es el plan mínimo. Es el plan, ¿cómo lo digo para no ser vulgar? Es el plan
de lo que sería lo que nadie quiere que le hagan a su pariente. Ajá. Sí, es eso. Porque las mismas personas que manejan el plan y que son los que administran. Y que nos imponen el plan. Y que nos administran y nos imponen, cuando tienen un pariente que tiene una condición que amerita un tratamiento que no está en el plan, y van donde uno, le dice, mira, el problema es que esto no está en el plan básico. Ah, no, pero a mi pariente hay que hacerle lo mejor. Es algo como, ya hoy en día hay una gran cantidad de procedimientos que están desaparecidos de la práctica médica, pero eso está en el plan básico. Esa es la tragedia, doctor. Así que muchísimas gracias al doctor José Orlando Vidó por estar con nosotros esta mañana. Cerramos con la tragedia siempre. En el plan no está nada que sea lo que la gente necesita. Muchísimas gracias, quédense, nos queda contenido.